Muy buenas, mis queridas criaturas oscuras. Hoy presentamos En la habitación de la muerte de Stephen King. No sé por qué había yo anunciado que sería la habitación roja. A lo mejor es que el niño del Resplandor me iba susurrando eso de Red Ram, Red Ram, Red Ram. Bueno, pues me equivoqué. El título del relato es En la habitación de la muerte. Y con eso nos vamos acercando al fin de este ciclo dedicado a nuestro querido Stephen King. Este relato lo he dividido en 3 partes que luego unificaré como suelo hacer, así es que podéis escoger entre oírlo por capítulos en 3 semanas o esperar a que esté en un solo audio. Más adelante juntaré todos los relatos de este ciclo para que os podáis dar un atracón de Stephen King y repasar sus terroríficas narraciones. Antes me gustaría hacer un par de advertencias sobre este relato. La primera es que hay pasajes que podrían herir la sensibilidad del oyente, ya que se describen situaciones, digamos, tortuosas. Tengo que tener cuidado con lo que digo porque en YouTube no se andan con tonterías. Primero disparan y luego te preguntan qué has querido decir. Dentro de las historias de Stephen King, esta es una de las más fuertes. Así es que avisados estáis. La segunda advertencia creo que ya lo mencioné anteriormente. Tenía un volumen de trabajo muy grande y empecé a grabar el relato antes de leerlo. Me llamó la atención el título y no me lo pensé 2 veces. Pero mientras leía, vi que mostraba algunos sesgos negativos contra los sudamericanos y especialmente contra los mexicanos. De todos modos, le voy a dar un voto de confianza a Stephen King en que no necesariamente crea en esos estereotipos negativos, sino que esa mentalidad negativa pertenece al personaje y no al autor. King utiliza lo que yo llamo una falsa tercera persona, pues en realidad se mete de lleno en la cabeza del protagonista principal y es básicamente una primera persona. Y por sus circunstancias y por una serie de vivencias, pues le llevan a esa connotación, digamos, más negativa, que por supuesto yo no comparto. En todo caso, veréis que empecé a grabar, detuve la grabación cuando vi el percal y por eso en este primer capítulo notaréis que el sonido es diferente de una mitad a otra, y es que detuve el episodio e hice una encuesta en YouTube. Y el 97% de los que votaron dijeron que sí, que adelante, que siguiera. Por eso el sonido se oye diferente. A veces el micrófono me hace estas cosas y si no grabo todo el audio de una vez, el sonido no resulta uniforme. Así que pido disculpas también por eso. Bueno, en resumen, que me aventuré a imitar el acento mexicano, tal cual se representa en la obra, y ya pido disculpas desde ahora y apelo a vuestro sentido del humor. No os toméis muy en serio ni esta lectura ni el relato en sí, es solo una historia sin más trascendencia que esa. Seguramente cuando la escribió no existía ese movimiento woke donde todo el mundo se ofende por todo. Pero si con este relato ofendo a alguien, mis disculpas, no es mi intención. Así es que, aun a riesgo de convertirme en un meme yo misma, lo he leído porque, a pesar de los pesares, me parece una buena historia. Y espero que también, a pesar de los pesares, les guste a todas mis criaturas oscuras, sin importar vuestra procedencia, raza, sexo, edad, etc. Y si no os ha gustado, espero que sea mejor en la siguiente historia. Así es que ya, sin más dilación, nos vamos a meter en un oscuro pasillo porque alguien nos conduce por la fuerza a una gran sala con unas extrañas manchas rojas. Poco a poco,
nos vamos adentrando en la habitación de la muerte. Y Dios sabe si seremos capaces de escapar de ella. En la habitación de la muerte, de Stephen King. Primera parte. Era una habitación de la muerte. Fletcher lo supo en cuanto se abrió la puerta. El suelo era de baldosas industriales grises, las paredes de piedra blancuzca, salpicadas de manchas oscuras que bien podrían ser de sangre, pues a buen seguro en aquella habitación se había derramado sangre. Las luces del techo estaban encerradas en jaulas de tela metálica. En el centro se alzaba una larga mesa de madera. Delante había una silla vacía reservada para Fletcher. Se veía un objeto envuelto en un paño, como esas esculturas a medio terminar que el escultor cubre entre sesión y sesión. El policía medio arrastró a Fletcher hacia la silla preparada para él. Caminaba, tambaleándose entre las manos del policía. Si parecía más aturdido de lo que en realidad estaba, más paralizado y atontado, mejor. Consideró que tenía 1 o 2 probabilidades entre 30 de salir con vida de aquel sótano del Ministerio de Información. Y eso, siendo optimista. En cualquier caso, no tenía intención de reducirlas aún más, dando la sensación de que se enteraba de algo. El ojo hinchado, la nariz deformada y el labio inferior partido podían serle de utilidad en ese sentido, al igual que la sangre seca que le rodeaba la boca, cual una perilla pelirroja. Una cosa la tenía muy clara: si conseguía salir, significaría que los demás, el policía y las 3 personas sentadas a guisa de tribunal tras la mesa, habrían muerto. Fletcher era periodista y nunca en su vida había matado a nada más grande que un avispón, pero si tenía que matar para escapar de aquella habitación, lo haría. Pensó en su hermana, en su refugio. Pensó en su hermana nadando en un río de nombre español. Pensó en la luz reflejada en el agua al mediodía, una luz movediza y demasiado brillante para mirarla. Llegaron a la silla. El policía lo empujó con tal fuerza para que se sentara que Fletcher estuvo a punto de caer. Cuidado, así no, nada de accidentes, advirtió uno de los hombres sentados a la mesa. Era Escobar y había hablado con el policía en español. A la izquierda de Escobar se sentaba otro hombre. A su derecha, una mujer de unos 60 años. La mujer y otro hombre eran delgados. En cambio, Escobar era gordo y grasiento como una vela barata. Tenía pinta de mexicano de película. Uno casi esperaba oírle decir algo así como: «Ándale, qué chingada, pendejo». Sin embargo, era el ministro de Información en persona. A veces daba el parte meteorológico en inglés en la cadena televisiva de la ciudad, y entonces siempre recibía cartas de admiradores. Vestido con traje, no parecía grasiento, solo rollizo. Fletcher lo sabía todo sobre él. A fin de cuentas,
Había escrito 3 o 4 artículos sobre Escobar. Era un hombre pintoresco y también, según los rumores, un torturador entusiasta. Un Himmler centroamericano, pensó Fletcher, asombrado al descubrir que el sentido del humor, aunque fuera un poco rudimentario, podía activarse incluso en un estado de terror absoluto. ¿Esposas?, preguntó el policía, también en español, al tiempo que sostenía en alto unas de plástico. Fletcher intentó mantener la expresión de aturdimiento perplejo. Si lo esposaban, todo habría acabado. Podría olvidarse de la famosa probabilidad entre 30. No le quedaría ni una entre 300. Escobar se volvió un instante hacia la mujer sentada a su derecha. Su rostro era muy oscuro. Su cabello negro y surcado de espectaculares mechas blancas le recordaba a Elsa Lanchester en La novia de Frankenstein. Se aferró a aquel parecido con una fuerza rayana en el pánico, al igual que se había aferrado al recuerdo de la luz cegadora en el río o de su hermana riendo con sus amigas mientras caminaban hacia el agua. Anhelaba imágenes, no ideas. Las imágenes eran artículos de lujo en aquellos momentos, y las ideas de nada le servían en un lugar como ese. En un lugar como ese, las únicas ideas que se te ocurrían eran las equivocadas. La mujer hizo una seña con la cabeza a Escobar. Fletcher la había visto por el edificio, siempre enfundada en vestidos deformes como el que llevaba ahora. La había visto en compañía de Escobar suficientes veces para suponer que era su secretaria, su asistente personal o incluso su biógrafa. Sabía Dios que los hombres como Escobar poseían egos lo bastante enormes para requerir semejantes accesorios. Pero ahora se preguntó si tal vez había estado equivocado y ella era en realidad la jefa de él. En cualquier caso, el ademán pareció satisfacer a Escobar, que se volvió hacia Fletcher con una sonrisa. «No seas idiota y guárdalas», ordenó al policía en inglés. «El señor Fletcher solo ha venido a ayudarnos en unos asuntos. Pronto regresará a su país». Escobar lanzó un profundo suspiro para demostrar cuánto lo lamentaba. «Pero hasta entonces es nuestro invitado de honor». «Ándale, chinga las esposas, pendejo», pensó Fletcher. La mujer, que se parecía a la novia de Frankenstein, pero bronceada, se inclinó hacia Escobar y le susurró algo, protegiéndose la boca con la mano. Escobar asintió con una sonrisa. «Claro que si nuestro invitado intenta algo o hace algún gesto agresivo, tendrás que pegarle un tiro, Ramón». Dicho aquello, lanzó una estentórea carcajada, la carcajada del rollizo presentador de televisión, y permitió la frase en español para que Ramón también la entendiera. Ramón asintió, con expresión muy seria. Se guardó las esposas en el cinturón y retrocedió hasta la periferia del campo visual de Fletcher. De un bolsillo de la guayabera de camuflaje sacó un paquete rojo y blanco de Marlboro, el tabaco predilecto de todos los pueblos tercermundistas. ¿Un cigarrillo, señor Fletcher? Fletcher alargó la mano hacia el paquete que Escobar había dejado en el borde de la mesa, pero la retiró enseguida. Había dejado de fumar 3 años antes
y suponía que volvía a adquirir el hábito si salía de aquella, acompañado sin duda del hábito de beber alcohol de alta graduación, pero en aquel momento no le apetecía ni necesitaba un cigarrillo. Solo quería mostrarles que le temblaba la mano. Puede que más tarde. Ahora mismo un cigarrillo podría... ¿Podría qué? A Escobar no le importaba. Se limitó a sentir con aire comprensivo y dejó el paquete rojo y blanco donde estaba, en el borde de la mesa. Fletcher tuvo una repentina y atormentadora visión en la que se vio a sí mismo parado ante un kiosco de la calle 43 para comprar un paquete de Marlboro. Un hombre libre comprando veneno feliz en una calle de Nueva York. Se prometió a sí mismo que si salía de aquella lo haría como algunos peregrinan a Roma o Jerusalén tras curarse de un cáncer o recuperar la vista. Los hombres que le hicieron esto, empezó a decir Escobar mientras señalaba el rostro de Fletcher con una mano no demasiado limpia, han sido castigados, aunque no con excesiva dureza. Y fíjese que yo tampoco me deshago en disculpas. A fin de cuentas, esos hombres son patriotas, como nosotros. Como usted, señor Fletcher, ¿verdad? Supongo. Su misión consistía en parecer conciliador y asustado. Un hombre dispuesto a decir cualquier cosa con salir de allí. La tarea de Escobar consistía en mostrarse tranquilizador, en convencer al hombre de la silla de que su ojo hinchado, su labio partido y sus dientes flojos no significaban nada, sino que todo era un malentendido que pronto se aclararía, y en cuanto se aclarara, sería un hombre libre. Todavía se esforzaban en engañarse unos a los otros, incluso en la habitación de la muerte. Escobar se volvió hacia Ramón y habló muy deprisa en español. El español de Fletcher no era lo bastante bueno para entenderlo todo, pero resultaba imposible pasar casi 5 años en aquella capital de mierda sin adquirir un vocabulario considerable. El español no era la lengua más difícil del mundo, como sin duda lo sabían Escobar y su amiga, la novia de Frankenstein. Escobar preguntó si habían hecho las maletas de Fletcher y pagado la cuenta del Hotel Magnificent. Sí. Escobar preguntó si había un coche delante del Ministerio de Información para llevar al señor Fletcher al aeropuerto una vez terminado el interrogatorio. Sí, a la vuelta de la esquina, en la calle 5 de Mayo. ¿Entiende lo que acabo de preguntarle?, interpeló Escobar a Fletcher. En la boca de Escobar, la palabra entiende sonaba entiende, y Fletcher recordó de nuevo las apariciones televisivas de Escobar. Bajas presiones. ¿Qué bajas presiones? Ándale, que chingada las bajas presiones, pendejo. Le he preguntado si han pagado la cuenta de su habitación, aunque después de tanto tiempo debe parecerle más bien un piso entero, ¿eh? Y si hay un coche esperando para llevarlo al aeropuerto en cuanto acabemos nuestra conversación. Solo que en español no había empleado la palabra conversación. «Ah, sí», farfulló, como si no diera crédito a su buena suerte, o al menos eso esperaba. «Tiene plaza en el primer vuelo de Delta, con destino a Miami», intervino la novia de Frankenstein, que hablaba sin deje de español alguno. «Se le devolverá el pasaporte en cuanto el avión aterrice en suelo estadounidense. Aquí no sufrirá ningún daño ni será retenido, señor Fletcher.
al menos si coopera con nosotros. Pero sí será deportado. Quiero dejárselo bien claro. Expulsado. Le vamos a dar lo que suele llamarse una patada en el culo. Estaba mucho más segura de sí que Escobar. A Fletcher le parecía gracioso haberla tomado por asistente de Escobar. Y tú pretendes ser periodista, aunque por supuesto, si solo fuera un periodista, el corresponsal del Times en América Central no estaría en el sótano del Ministerio de Información, donde las manchas de las paredes recordaban sospechosamente la sangre. Había dejado de ser periodista unos 16 meses antes, más o menos cuando conoció a Núñez. Comprendo, aseguró. Escobar había cogido un cigarrillo y lo encendió con un cipo bañado en oro y con un rubí falso en un costado. ¿Está dispuesto a ayudarnos en nuestra investigación, señor Fletcher?, inquirió. ¿Acaso tengo elección? Siempre tenemos elección, señaló Escobar. Pero me parece que se le ha acabado el chollo en nuestro país, ¿eh? ¿No es así como lo dicen ustedes? Más o menos, repuso Fletcher. Lo que debes combatir es tu deseo de creerlos. Es natural querer creer, y probablemente también lo es querer contar la verdad. Sobre todo, después de que dos tipos que huelen a alubias refritas te arranquen de tu café predilecto y te muelan a palos, pero darles lo que buscan no te servirá de nada. A eso debes aferrarte. Es la única idea que pueda ayudarte en una habitación como esta. Lo que dicen no significa nada. Lo único que importa es esa cosa que hay bajo el paño. Lo que importa es el tipo que aún no ha abierto la boca y las manchas de las paredes, por supuesto. Escobar se inclinó hacia adelante con expresión seria. Niega que los últimos 14 meses ha pasado cierta información a un hombre llamado Tomás Herrera, quien a su vez la transmitía a cierto insurrecto comunista llamado Pedro Núñez. No lo niego, contestó Fletcher. A fin de cumplir con su parte de la farsa resumida en la diferencia entre las palabras conversación e interrogatorio, debía intentar justificarse, dar explicaciones, como si alguien en la historia del mundo hubiera ganado una discusión política en aquella estancia. Pero Fletcher no podía forzarse a hacerlo. De hecho, ha sido más tiempo, casi 1 año y medio, si no me equivoco. Coja un cigarrillo, señor Fletcher, instó Escobar al tiempo que abría un cajón y sacaba una carpeta delgada. Aún no, gracias. Como quiera, aunque en la boca de Escobar sonó a «como quiera». Cuando daba el tiempo en las noticias, los chicos de la sala de control a veces superponían la foto de una mujer en bikini sobre el mapa. Al verla, Escobar se echaba a reír, agitaba las manos y se golpeaba el pecho. A la gente le encantaba el efecto cómico. Era como ese «como quiera», como el «ándale que chingada, pendejo». Escobar abrió la carpeta con el cigarrillo bien sujeto en el centro de la boca y el humo entrándole en los ojos. Así fumaban los ancianos en las esquinas de aquella ciudad, esos hombres que aún llevaban sombreros de paja, sandalias y holgados pantalones blancos. Escobar sonreía, eso sí, con la boca cerrada para que el Marlboro no cayera sobre la mesa, pero sonreía al fin y al cabo. Sacó una fotografía en blanco y negro de la fina carpeta y la deslizó sobre la mesa hacia Fletcher. Aquí está su amigo Tomás.
No ha quedado muy bien, ¿eh? Era un primer plano de alto contraste que recordaba a Fletcher las fotografías de un fotógrafo semifamoso en los años 40 y 50, un tipo que se hacía llamar Ouija. Era el retrato de un hombre muerto. Tenía los ojos abiertos y en ellos se reflejaba la luz del flash que les confería cierta vivacidad. No había sangre, solo una marca y nada de sangre, pero uno sabía al instante que estaba muerto. Llevaba el cabello peinado y aún se advertían las marcas del peine y esas lucecitas en los ojos, pero que no eran más que reflejos. Era evidente que el hombre estaba muerto. La marca se encontraba en la sien izquierda, una señal en forma de cometa que parecía una quemadura de pólvora, pero no había orificio de bala, ni sangre, ni deformación alguna en el cráneo. Incluso una pistola del calibre corto como el 22, disparada lo bastante cerca de la piel para dejar una quemadura de pólvora, habría deformado el cráneo. Escobar recuperó la fotografía, la guardó de nuevo en la carpeta, cerró esta y se encogió de hombros como si dijera: ¿Lo ve? ¿Ve lo que pasa? Al encogerse de hombros, la ceniza de su cigarrillo cayó sobre la mesa. Escobar la arrojó al suelo de baldosas grises con el canto de una de sus gruesas manos. No querríamos molestarlo, ¿sabe?, dijo. ¿Por qué íbamos a molestarlo? Este es un país pequeño. Somos gente pequeña en un país pequeño. The New York Times es un periódico grande en un país grande. Claro que tenemos nuestro orgullo, pero también tenemos... Escobar se golpeó la sien con el dedo. ¿Entiende? Fletcher asintió. No dejaba de ver a Tomás. A pesar de que la fotografía estaba de nuevo en la carpeta, aún veía a Tomás, las marcas que el peine había dejado en su cabello oscuro. Había comido la comida preparada por su esposa de Tomás. Se había sentado en el suelo a ver los dibujos animados con su hija pequeña, de unos 5 años, Tom y Jerry, con los escasos diálogos en español. No queremos molestarlo, insistió Escobar, mientras el humo de su cigarrillo ascendía, se dispersaba al chocar contra su rostro y se rizaba en torno a sus orejas. Pero llevamos mucho tiempo observando. Usted no nos veía, puede que porque usted es grande y nosotros pequeños, pero le estábamos observando. Sabíamos que sabía lo que sabía Tomás, así que fuimos a por él. Intentamos que nos contara lo que sabía para no tener que molestarlo a usted, pero no quiso. Al final, pedimos a Haynes que tratara de convencerlo. Haynes, enseña al señor Fletcher cómo intentó convencer a Tomás cuando estaba sentado en esta misma silla. Encantado, repuso su vecino de mesa. Haynes hablaba inglés con acento nasal de Nueva York. Estaba totalmente calvo, a excepción de 2 franjas alrededor de las orejas, y llevaba gafitas redondas. Escobar tenía aspecto de mexicano de película. La mujer se parecía a Elsa Lanchester en La novia de Frankenstein, y Haynes era el vivo retrato del actor que salía en aquel anuncio televisivo para explicar por qué el Excedrin era el mejor remedio para la jaqueca. En aquel momento rodeó la mesa, se acercó al carrito, lanzando a Fletcher una mirada entre pícara y cómplice, y apañó el paño que cubría el objeto. Era una máquina, un aparato con diales y luces, en ese momento apagadas. En un principio creyó que era un detector de mentiras, lo cual no habría dejado de tener sentido, pero delante del rudimentario panel de control, conectado al costado del aparato,
con un grueso cable negro, se veía un objeto con empuñadura de goma. Parecía un bolígrafo o una estilográfica, aunque no tenía plumín, sino que acababa en punta roma de acero. Bajo el aparato había un estante y sobre él una batería con la inscripción Delco. A los polos de la batería se adherían ventosas de goma, de las que salían alambres que iban a parar al dorso del aparato. No era un detector de mentiras, aunque tal vez para aquellas personas sí lo era. Haynes empezó a hablar con el entusiasmo y el deleite de un hombre al que le gusta contar a qué se dedica. Es bastante sencillo, a decir verdad, una variante del aparato que los neurólogos utilizan para administrar electroshocks a las personas aquejadas de neurosis unipolar, aunque esta máquina produce descargas mucho más potentes. En realidad, el dolor es secundario. La mayoría de las personas ni siquiera recuerdan el dolor. Lo que les impulsa a hablar es la aversión al proceso, algo que casi podría considerarse un atavismo. Espero tener ocasión de escribir un artículo sobre el tema algún día. Haynes asió la estilográfica por la empuñadura de goma aislante y la sostuvo en alto ante la mirada de Fletcher. Esto puede aplicarse a las extremidades, el torso, los genitales, por supuesto, pero también puede insertarse en lugares donde, y disculpe la crudeza de mi lenguaje, nunca luce el sol. Un hombre nunca olvida el día en que le electrificaron la mierda, señor Fletcher. ¿Eso fue lo que le hizo a Tomás? No, repuso Haynes, antes de devolver la estilográfica con mucho cuidado a su lugar. Se le administró una descarga a media potencia en la mano para familiarizarlo con lo que le esperaba. Y puesto que seguía negándose a hablar del cóndor, dejemos eso, lo atajó la novia de Frankenstein. Perdón, puesto que seguía negándose a contarnos lo que queríamos saber, le apliqué la varilla a la sien y le di otra descarga mesurada. Mesurada con mucho cuidado, se lo aseguro, a media potencia no más, pero sufrió un ataque y murió. Creo que fue un ataque epiléptico. ¿Sabe si tenía antecedentes de epilepsia, señor Fletcher? Fletcher sacudió la cabeza. De todos modos, creo que fue un ataque epiléptico. La autopsia no reveló que sufriera problemas de corazón. Haynes entrelazó las manos de dedos largos ante sí y miró a Escobar. Escobar se sacó el cigarrillo de la boca, lo miró, lo arrojó al suelo de baldosas grises y lo pisó antes de volverse hacia Fletcher con una sonrisa. Muy triste, por supuesto. Ahora voy a hacerle algunas preguntas, señor Fletcher. Muchas de ellas, lo digo con franqueza, son las que Tomás Herrera se negó a responder. Espero que usted no se niegue, señor Fletcher. Me cae bien. Conserva la dignidad. No llora, ni suplica, ni se orina en los pantalones. Me cae bien. Sé que solo hace lo que le parece correcto, por patriotismo. Así que le recomiendo que responda a mis preguntas rápida y sinceramente. No obligue a Haynes a utilizar su máquina. Ya les he dicho que cooperaría, les recordó Fletcher. La muerte estaba más cerca que las luces en sus ingeniosas jaulas metálicas. El dolor, por desgracia, más cerca aún. ¿Y cómo de cerca estaba Núñez, el cóndor?
más cerca de lo que aquellos tres creían, pero no lo bastante para ayudarlo. Si Escobar y la novia de Frankenstein hubieran esperado otros 2 días, tal vez incluso 24 horas, pero no habían esperado. Y ahí estaba él, en la habitación de la muerte, y allí descubriría de qué pasta estaba hecho. Lo ha dicho, y más le vale haberlo dicho en serio, terció la mujer con gran claridad. Aquí no nos andamos con monsergas, gringo. Lo sé, musitó Fletcher con voz temblorosa. Creo que ahora debería coger el cigarrillo, sugirió Escobar. Cuando Fletcher denegó con la cabeza, Escobar cogió uno, lo encendió y quedó pensativo unos instantes. Por fin alzó la vista, con el cigarrillo plantado en medio de la boca, como el anterior. ¿Núñez llegará pronto?, preguntó, como el zorro en aquella película. Fletcher asintió. ¿Cuándo? No lo sé. Fletcher era muy consciente de que Haynes estaba de pie junto a su máquina infernal, con las manos de dedos largos entrelazados entre sí y aspecto de ponerse a hablar de analgésicos en cuanto le dieran la oportunidad. También era consciente de Ramón a su derecha, en el borde de su campo visual. Aunque no lo veía, suponía que tendría la mano apoyada en la culata de la pistola. Y entonces llegó la siguiente pregunta. Cuando llegue, ¿atacará la guarnición del Cándido en las colinas? ¿La guarnición de Santa Teresa o la ciudad? La guarnición de Santa Teresa, repuso Fletcher. Atacará la ciudad, le había revelado Tomás mientras su mujer y su hija miraban dibujos animados, sentadas en el suelo y comiendo palomitas de un cuenco blanco con cenefa azul. Fletcher recordaba la cenefa azul, la veía con claridad, lo recordaba todo. Atacará el corazón, no se andará con chiquitas, atacará el corazón, como un hombre que mata a un vampiro. ¿No irá por la cadena de televisión?, preguntó Escobar. ¿O la radio gubernamental? Primero la emisora de radio oficial, había explicado Tomás con los dibujos animados al fondo. Por entonces daban correcaminos, que desaparecía como siempre entre la polvareda para escapar del ingenio marca Acme de turno. Mic, mic, adiós, muy buenas. No, negó Fletcher. Tengo entendido que el cóndor dice: dejadlos que parloteen. ¿Tiene misiles? ¿Misiles tierra-aire? ¿Mata helicópteros? Sí, era cierto. ¿Muchos? No, eso no era cierto. Núñez contaba con más de 60. La mierda de fuerza aérea del país solo disponía de una docena de helicópteros, andrajosos aparatos rusos que no se aguantaban mucho rato en el aire. La novia de Frankenstein dio una palmadita en el hombro de Escobar, quien se inclinó hacia ella. En esta ocasión, la mujer le susurró algo sin cubrirse la boca con la mano, lo cual no hacía falta de todos modos, porque apenas movía los labios. Era una habilidad que Fletcher asociaba a la cárcel. Nunca había estado en la cárcel, pero había visto muchas películas. Escobar respondió a la mujer en un susurro y protegiéndose la boca. Fletcher los observaba y esperaba, sabedor de que la mujer le estaba diciendo a Escobar que mentía.
Haynes no tardaría en recabar más datos para su artículo. Observaciones preliminares sobre la administración y las consecuencias de la electrificación de la mierda de sujetos interrogados reticentes. Fletcher descubrió que el terror había creado dos seres nuevos en su interior, al menos dos sub-Fletcher con ideas inútiles, aunque muy claras sobre el desenlace de aquella situación. Uno de ellos se mostraba tristemente esperanzado, mientras que el otro se limitaba a estar triste. El tristemente esperanzado era el señor puede que lo hagan, es decir, puede que realmente me suelten, puede que realmente haya un coche aparcado en la calle 5 de Mayo a la vuelta de la esquina, puede que realmente tengan intención de expulsarme del país, puede que realmente aterrice en Miami mañana por la mañana. Acojonado, pero vivo, con la sensación incipiente de que todo esto no ha sido más que una pesadilla. El otro, el que se limitaba a estar triste, era el señor aunque lo consiga. Tal vez Fletcher fuera capaz de sorprenderlos si hacían algún movimiento inesperado, porque al fin y al cabo le habían dado una paliza y aquellos tipos eran arrogantes, de modo que podía sorprenderlos en un momento dado. Pero Ramón me disparará aunque lo consiga. ¿Y si iba por Ramón? ¿Y si conseguía hacerse con su arma? Improbable, pero no imposible. Era un tipo gordo. Al menos le sacaba 15 kilos a Escobar y jadeaba mucho al respirar. Escobar y Haynes se me echarán encima antes de que pueda disparar, aunque lo consiga. Y puede que la mujer también. Hablaba sin apenas mover los labios. Así que quizá también sabía judo, karate o taekwondo. ¿Y si los mataba a todos y conseguía escapar de la habitación? Habrá más policías por todas partes aunque lo consiga. Oirán los disparos y vendrán corriendo. Por supuesto, aquellas salas solían estar insonorizadas por razones obvias, pero aun cuando subiera la escalera y lograra salir a la calle, eso no sería más que el principio. Y el señor, aunque lo consiga, le pisaría los talones durante todo el camino. El problema era que ni el señor puede que lo hagan, ni el señor aunque lo consiga, podían ayudarlo. No eran más que distracciones, mentiras que su mente, cada vez más frenética, intentaba contarse a sí misma. Los hombres como él no lograban salir de habitaciones como aquella por las buenas. Más le valía intentar inventar un tercer sub-Fletcher. El señor a lo mejor lo consigo, e ir a por todas. No tenía nada que perder. Solo debía cerciorarse de que ellos no supieran que lo sabía. Escobar y la novia de Frankenstein se separaron. Escobar volvió a encajarse el cigarrillo entre los labios y dedicó una sonrisa triste a Fletcher. «Miente usted, amigo». «No», aseguró Fletcher. «¿Por qué iba a mentir? ¿Acaso cree que no quiero salir de aquí?» «No tenemos ni idea de por qué miente», dijo la mujer con cara de póker. «No tenemos ni idea de por qué decidió ayudar a Núñez. Algunos han sugerido que se debe a la ingenuidad norteamericana, y no me cabe duda de que en parte es cierto, pero tiene que haber algo más. En cualquier caso, no importa. Creo que ha llegado el momento de hacer una pequeña demostración, Haynes». Con una sonrisa, Haynes se volvió hacia su artilugio y apretó un interruptor. Se oyó un zumbido, como los que emiten las radios antiguas al entrar en calor, y al poco se encendieron 3 luces verdes.
No, exclamó Fletcher al tiempo que intentaba levantarse. Se dijo que se daba bien fingir ser presa del pánico, y es que en realidad era presa del pánico, o casi. Fin de la primera parte.